Bien, hace 3 semanas hice este video con este título. Los frenos más grandes no reducen la distancia de frenado, no pueden detener el coche antes. Y recibí una abrumadora cantidad de comentarios de personas que decían que la afirmación en el título del video no es cierta. Y esto se debe a que los discos de freno más grandes, que están presentes en los kits de frenos grandes, reducen la distancia de frenado porque aumentan el efecto palanca en el cubo de la rueda. Un disco más grande coloca el punto donde agarras el disco más lejos del centro y esto aumenta el efecto palanca, por lo tanto aumenta el torque en el cubo, con lo que detienes el coche antes debido al haber aumentado la fuerza de frenado. Algunas personas incluso se emocionaron mucho y se enfadaron con el video. Sinceramente, no quiero ser condescendiente, pero si un video sobre frenos puede enfadarte tanto, creo que es buena idea buscar ayuda para intentar resolver los problemas subyacentes que puedas tener. Entonces, debido a la gran cantidad de comentarios, decidí que era necesaria una respuesta, un video de seguimiento, para aclarar algunas de estas cosas y explicar con más detalle por qué la afirmación del video es cierta. Como puedes ver, estoy en un coche y estoy conduciendo por un lugar donde es seguro hacer esto. Como habrás notado, acabo de bloquear las ruedas y activar el ABS en este coche. Y este coche es un Toyota Aygo del 2009 con todo original, un coche minúsculo y opuesto a un deportivo. Tiene discos de 247 milímetros delante y frenos de tambor detrás. Esto es un sistema de frenado que algunos en la sección de comentarios podrían calificar de débil o inadecuado. De hecho, muchos comentaristas insinuaron que los sistemas originales de los vehículos son de alguna manera débiles y no tienen suficiente fuerza de frenado. Esto es falso. Y ha sido falso durante los últimos 40 o 50 años. Y esto se debe a que casi todos los países del mundo tienen una legislación que define claramente cuánta fuerza de frenado debe tener un vehículo en particular según su masa y potencia del motor. Y esta cantidad de fuerza de frenado definida es siempre más que suficiente para bloquear las ruedas. Esto se llevó a un paso más allá en 2004 en Europa, donde el ABS se volvió obligatorio, y en 2012 en los Estados Unidos, donde el ABS junto con el control electrónico de estabilidad también se volvió obligatorio en todos los coches vendidos en Europa y Estados Unidos. Y obviamente para activar el sistema antibloqueo de frenos, debes tener una fuerza de frenado más que suficiente para bloquear la rueda y que el sistema antibloqueo pueda entrar en juego. E incluso si su país no está en la Unión Europea o su país no es los Estados Unidos, entonces probablemente sea signatario de una de las regulaciones del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas que dan gran importancia a la fuerza de frenado. Y también definen la cantidad de redundancia que debe estar presente en el sistema de frenos. Por lo que no importa cuánto dinero hayas tenido durante los últimos 40 años, que ha sido imposible salir a comprar un vehículo que tenga una fuerza de frenado inadecuada. Por supuesto, esta legislación no es sorprendente porque los frenos son lo más importante en un vehículo cuando se trata de seguridad. Poder detenerse es más importante que cualquier otra cosa. Esta es la razón por la que las inspecciones técnicas anuales o semestrales obligatorias tienen tolerancia cero incluso ante un indicio de mal funcionamiento en los sistemas de frenos. Y es por eso que las fallas en los frenos de los vehículos son extremadamente raras. Estoy seguro de que como propietarios de automóviles o motocicletas, la mayoría de nosotros hemos experimentado todo tipo de fallas en nuestros vehículos, desde pequeños problemas eléctricos hasta fallas completas del motor, pero estoy seguro de que el porcentaje de conductores y motociclistas que han experimentado una falla total del sistema de frenos mientras conducían o viajaban es cero o al menos extremadamente cercano a cero. Sé que no parecen gran cosa, pero créanme, tienen potencia más que suficiente para hacer el trabajo. Así que ese es el punto número 1. Hoy en día no existe falta de fuerza de frenado en los vehículos. El punto número 2 es que aumentar aún más la fuerza de frenado no puede reducir la distancia de frenado, y eso se debe a que los neumáticos son el único punto de contacto entre el resto de su coche y la superficie de la carretera, son lo único que toca el suelo. Y una vez superas el agarre, las capacidades de tracción de tus neumáticos, entonces aumentar la fuerza de frenado no puede reducir tu distancia de frenado. Una vez superas lo que los neumáticos pueden hacer, no queda nada más que superar. Eso es todo. Piensa en una persona que intenta caminar sobre hielo y sigue cayéndose. ¿Crees que aumentar la fuerza de los músculos de las piernas ayudaría a la persona a mantener el equilibrio? No.
Lo que ayudaría a la persona sería un mejor sentido del equilibrio, y eso también puede estar relacionado con los coches, porque cambiar la transferencia de peso, cambiar cosas en la suspensión, puede de hecho reducir la distancia de frenado. Pero una vez que superas lo que los neumáticos pueden hacer, aumentar la fuerza de frenado, ya sea mediante una mayor fuerza de sujeción o un mayor apalancamiento, no puede reducir la distancia de frenado. Y como acabamos de explicar, cualquier coche que puedas comprar tiene una fuerza de frenado más que suficiente para superar lo que pueden hacer los neumáticos, por eso tenemos ABS. Muchas personas señalaron el problema con la tracción de los neumáticos en la sección de comentarios del video anterior, pero en muchos casos desencadenó una avalancha de respuestas donde el argumento era un único ejemplo personal subjetivo. Algo como: compré un kit de frenos grandes para mí, inserte su coche aquí y definitivamente puedo confirmar que redujo mi distancia de frenado. Leo mucho esto en el canal. Algunas personas creen que con un solo ejemplo o experiencia personal subjetiva, de alguna manera constituye una estadística y una regla universalmente aplicable. Por supuesto que sabemos que ese no es el caso, pero me arriesgaré aquí. Creeré que hiciste pruebas adecuadas de tu sistema de frenos antiguo versus nuevo. Creeré que hiciste al menos 10 pruebas de frenos y luego tomaste el promedio de ellas. Creeré que lo hiciste en el mismo camino, superficie y en condiciones ambientales similares. Asumiré todo eso, pero el problema es que estabas probando un sistema de frenos usado versus uno nuevo. Tal vez tenía las pastillas de freno colocadas incorrectamente, tal vez tenía las pastillas y discos de freno desgastados, tal vez tenía aire en el líquido de frenos, tal vez tenías viejas líneas de freno de goma deformadas y degradadas. Muchas cosas en un sistema de frenos pueden influir en el cómo funciona y se siente, y luego todos se reinician cuando realiza una actualización de frenos. Es obvio por los comentarios de mi video anterior que mucha gente asocia los frenos con fuerza de fricción, pero una percepción mucho más sensata sería asociarlos con disipadores de calor, porque eso es lo que realmente son los frenos de los automóviles y otros vehículos. Son disipadores de calor. Cuando intentas detener tu coche con los frenos, lo que estás haciendo es convertir la energía cinética en calor. Eso es lo que hacen los frenos y luego disipan ese calor en el aire circundante. Aquí hay un dato interesante. La cantidad de calor que libera un automóvil promedio durante una sola frenada a una velocidad de 90 km por hora es suficiente para hervir 2 litros de agua en solo 3 segundos. Todos los sistemas originales de todos los automóviles actuales son capaces de disipar esta cantidad de calor al menos 4 a 5 veces antes de que se produzca un desvanecimiento significativo. Esto significa que puede acelerar de 0 a 90, hacer una frenada de emergencia hasta detenerse, luego acelerar a 90 nuevamente, hacer una frenada de emergencia y repetir este ciclo al menos 4 veces antes de que se pueda medir un desvanecimiento significativo. E incluso una vez que comience el desvanecimiento de los frenos, será poco y gradual, y lograr que los frenos originales se desvanezcan hasta el punto en que ya no puedan bloquear las ruedas y activar el ABS es casi imposible. Esto significa que si conduces por la calle no podrás sobrecalentar ni sobrecargar el sistema de frenos original. De hecho, si alguna vez necesita varias frenadas de emergencia seguidas mientras conduce por la vía pública, entonces hay algo muy mal en su forma de conducir. Ahora vamos a comparar 3 coches muy diferentes para ilustrar hasta qué punto los coches modernos no tienen problemas de frenado. Nuestro primer coche es el McLaren Senna. Este es un hipercoche de 800 caballos con frenos de carbono de última generación absolutamente sorprendentes. Tiene discos de 390 milímetros y pinzas fijas de 6 pistones en la parte delantera. Alcanza de 0 a 100 km por hora en solo 2.6 segundos. Nuestro segundo coche es el Mazda MX-5 ND. Tiene discos de 280 milímetros y pinzas flotantes de un solo pistón en la parte delantera. El modelo de 2 litros acelera de 0 a 100 km por hora en poco menos de 7 segundos. El último coche es mi Toyota Aygo 2009. Que tiene discos de 247 milímetros y pinzas flotantes de un solo pistón en la parte delantera. Pasa de 0 a 100 km por hora en 14.2 segundos. Como puedes ver, tenemos diferencias asombrosas en los sistemas de frenos y tiempos de aceleración, pero no tantas en lo que respecta a las distancias de frenado. El Senna consigue detenerse a una velocidad de 100 km por hora en 30 metros. El ND MX-5 alcanza 33.8 metros y el Aygo 35 metros. Entonces el McLaren Senna tiene discos de freno un 57% más grandes que el Aygo y tiene 6 veces más pistones de pinza. También es un 446% más rápido de 0 a 100 que el Aygo, pero es solo un 16% más rápido de 100 a 0. El Mazda MX-5 también está disponible con motores de 1.5 litros en algunos mercados, y estos modelos tienen discos de freno más pequeños.
Lo interesante es que casi todas las pruebas midieron la misma distancia de frenado para ambos modelos, o con distancias de frenado ligeramente más cortas para los modelos con los motores 1.5. Por supuesto, la razón detrás de esto es que los modelos con motores más pequeños tienen menos masa total. Otra cosa que quizás te preguntes es el peso de nuestros tres vehículos y es bastante similar en los tres coches. Entonces, ¿por qué es este el caso? ¿Por qué un hipercoche con $1 millón no supera drásticamente a un pequeño y barato coche urbano? La razón es que la tecnología hace tiempo que alcanzó el límite sensible de la fuerza de frenado. Frenar desde 100 km por hora en 35 metros tarda menos de 3 segundos. Y esto a su vez te expone a fuerzas de casi 1 G, que es el límite de lo que el conductor promedio puede sostener en su cuerpo y aún así conservar el control total del vehículo. Ahora, los ingenieros son más que capaces de fabricar vehículos con distancias de frenado ridículas. Por ejemplo, el F2004, el coche de Fórmula 1 de Ferrari para la temporada 2004, puede detenerse a 100 km por hora en solo 16 metros. Eso es más de 2 G de fuerza. Por supuesto, los pilotos de Fórmula 1 son atletas altamente entrenados capaces de soportar estas fuerzas con facilidad. Por otro lado, 2Gs harían que algunos conductores promedio perdieran el control de su vehículo. De hecho, los coches de Fórmula 1 pueden generar hasta 5G de fuerza al frenar con fuerza desde altas velocidades. Ese es el tipo de desaceleración que puede hacer que algunas personas se desmayen. De hecho, si nos fijamos en las distancias medias de frenado de todas las categorías de coches, veremos que no difieren mucho entre sí. Los hipercoches y los deportivos tienen las distancias de frenado más cortas no porque tengan los discos y pinzas más grandes, sino porque tienen la relación más favorable entre peso y tamaño y ancho de neumáticos. Los hipercoches tienen frenos y pinzas gigantes porque necesitan grandes disipadores de calor para disipar el ridículo calor que se genera al frenar debido al tipo de velocidades que los hipercoches pueden alcanzar, y porque se supone que estos coches son capaces de realizar tareas serias en la pista. Como dije en el video anterior, una de las pocas ocasiones en las que se debe considerar una mejora de los frenos es cuando se alcanzan los límites de las capacidades del disipador de calor de los frenos originales. El tipo de conducción que se requiere para alcanzar estos límites es prácticamente imposible en la vía pública y provocará un accidente en poco tiempo. La conducción agresiva y prolongada en pista es uno de los pocos casos que requieren una mejora de los frenos, y esto solo cuando realmente logres calentar los frenos lo suficiente como para alcanzar y sentir el punto de desvanecimiento significativo y una pérdida del rendimiento de frenado debido al sobrecalentamiento. Si no se puede sobrecalentar el sistema original, entonces no ha alcanzado los límites de su rendimiento y realmente no necesita mejorar sus frenos. De hecho, la mayoría de los coches deportivos funcionarán bien en la pista con solo una actualización de las pastillas. La mayoría de los compactos deportivos de hoy salen de fábrica con frenos que satisfarán lo que el 90% de todos los propietarios realmente pueden hacer en la pista. El otro escenario en el que es necesaria una mejora de los frenos es si aumenta drásticamente la masa de tu automóvil o si remolcas mucho, especialmente cuesta abajo. El único otro escenario en el que podría ser necesaria una mejora de los frenos es si está aumentando drásticamente la potencia de salida de su vehículo. Por ejemplo, imaginemos que cambio el motor 1KR FE de 68 caballos por, digamos, un motor Toyota 2ZZGE con 190 caballos. En ese caso, mi velocidad máxima probablemente aumentaría desde los 160 en un buen día hasta los 200 km por hora. Obviamente, el sistema de frenos original no está diseñado para disipar el calor que se generaría durante el frenado repetido desde velocidades mucho más altas que las originales. En ese caso, mejorar los frenos es una buena idea. Creo que una de las razones clave por las que muchos entusiastas de los automóviles tienen una actitud positiva hacia las mejoras y modificaciones y una actitud negativa hacia las piezas originales es que muchos de nosotros crecimos jugando juegos como Need for Speed Underground y similares, donde un automóvil original es el punto de partida absoluto o el fondo del rendimiento, y donde cada pequeña, entre comillas, actualización de cualquier elemento del coche produce algún tipo de mejora. Recuerde que comprar cualquier cosa aumenta su velocidad máxima o su aceleración o manejo. Esta mentalidad fue luego reforzada por las empresas del mercado de postventa, que a menudo intentan convencer a los clientes potenciales de que el stock equivale a débil, inadecuado o mal diseñado. Lo de mal diseñado es especialmente ofensivo si se tiene en cuenta que los OEMs tienen presupuestos enormes y pueden permitirse el lujo de contratar a los mejores ingenieros, a quienes luego se les instruye para crear piezas que se ajusten lo mejor posible y a la más amplia gama de aplicaciones. La realidad es que el 90% de los entusiastas de los automóviles encajan en todas las aplicaciones posibles que un compacto deportivo pueda realizar bien,
y el 90% de los entusiastas de los automóviles no tienen la habilidad de conducción o la experiencia para aprovechar ni siquiera cerca de los límites de lo que un compacto deportivo moderno puede hacer. A pesar de eso, hoy en día podemos ver a menudo a personas comprando un compacto deportivo o un coche deportivo nuevo y modificándolo ampliamente desde el primer día sin ni siquiera tener una idea del coche stock. Básicamente están recreando el mismo escenario de los juegos que jugábamos cuando éramos pequeños. Definitivamente no quiero ser condescendiente y no hay absolutamente nada malo en modificar tu coche de la manera que desees. Apoyo 100% que cualquiera haga cualquier cosa que disfrute siempre y cuando no perjudique a otros de ninguna manera. Por supuesto, no hay nada de malo en mejorar los frenos únicamente por motivos estéticos y hacer algo que quieras hacer, pero si esto es algo que necesitas hacer desde una perspectiva funcional, es un asunto completamente diferente. En realidad, las mejoras significativas en los frenos probablemente terminarían casi al final de la lista de mejoras objetivamente necesarias para un coche que está tratando de alcanzar niveles cada vez más altos de rendimiento. El otro problema potencial es que las mejoras de frenos son las más fáciles de equivocarse. Esto se debe a que instalar grandes pinzas fijas de múltiples pistones en un automóvil que anteriormente tenía pequeñas flotantes de un solo pistón puede alterar dramáticamente cosas como la sensación y el sesgo de los frenos. El sistema original está diseñado en torno a la relación entre el cilindro maestro original y los pistones de la pinza original. Modificar esta relación definitivamente puede mejorar la sensación de los frenos cerca del límite de tracción de los neumáticos, el punto donde los neumáticos se agarran mejor. Pero una relación incorrecta puede provocar en frenos que se sienten como si se bloquearan los neumáticos inmediatamente y ofrecieran una modulación de frenado muy pobre. Pero como sabemos, los kits de actualización de frenos casi nunca contienen cilindros maestros diferentes. Son solo soportes, discos, pinzas, pastillas y líneas de freno. Las matemáticas de las relaciones hidráulicas y la polarización de los frenos dependen de usted. Por cierto, si estás interesado, puedo cubrir temas como la polarización de los frenos, válvulas dosificadoras, cilindros maestros y relaciones de los pistones más ampliamente en el futuro. Avísame si quieres ver algo de eso en los comentarios. Ahora, como punto final del video, volvamos al tema del aumento del par de frenado mediante una mayor palanca de un disco de freno más grande. Imaginemos por un momento que no tenemos suficiente fuerza de frenado para bloquear las ruedas y necesitamos más fuerza de frenado. Entonces, los discos más grandes, ¿cuánto pueden aumentar la fuerza de frenado? Un coche medio produce entre 800 y 1200 Nm de par de frenado con una sola rueda delantera. Ahora bien, cuando aumentamos los discos de freno, normalmente no podemos aumentarlos más de 20 a 30 milímetros y esto se debe a que estamos limitados por la cantidad de disco de freno que podemos meter dentro de una rueda de tamaño razonable cuando también tomamos en cuenta la pinza de freno. Y aumentar los discos de freno entre 20 y 30 milímetros aumenta el par de frenado en solo unos 50 Nm. Esto es menos de lo que necesitas para apretar los tornillos de la culata en la mayoría de los motores. Es lo que puedes sacar fácilmente con tus manos con una palanca bastante pequeña. Y cuando lo pones en perspectiva, ya sabes, tratando de detener un automóvil que se mueve a altas velocidades, entonces 50 Nm de par extra son realmente insignificantes y no cambian mucho las cosas. Un ejemplo diferente en el que aumentar el efecto palanca puede aumentar la fuerza de frenado son las bicicletas. Tenemos ruedas de 26, 27, 28 pulgadas y la distancia entre los frenos de disco que están en el centro de la rueda y los frenos de llanta que están en el borde exterior de la rueda es bastante significativa. Y es por eso que los frenos de llanta de las bicicletas pueden ofrecer una fuerza de frenado adecuada incluso sin depender del aumento de esa fuerza proporcionada por las relaciones hidráulicas. Pero en los coches no podemos darnos este lujo. Tenemos que colocar todo dentro de la rueda y es por eso que no podemos aumentar significativamente la fuerza de frenado con discos de freno más grandes. Sin embargo, lo que podemos hacer es cambiar la percepción del frenado sobre la frenada, debido a que un círculo es más fácil de detenerlo cuando más lejos se esté agarrando del centro. El conductor puede percibir que el aumento de los discos de freno requiere menos esfuerzo de frenado para bloquear las ruedas. Sin embargo, la distancia de frenado seguirá siendo la misma. Así que sí, ahí tienes algunos números y datos que con suerte ofrecen información adicional sobre los frenos y por qué no son tan simples e intuitivos como podría pensarse. Eso es todo por hoy. Como siempre, gracias a todos por ver y los veré pronto con más cosas divertidas y útiles en el canal Driving for Answers en español.